Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema que de verdad va a dar mucho de qué hablar. Como ya vieron en el título y si están aquí supongo que ya lo saben, la noticia que sacudió el mundo de la farándula turca, y bueno, de muchos países más, es la bomba que soltaron Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y bueno, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans de estos dos, han seguido su carrera, sus proyectos y obviamente su relación. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en todo lo que se sabe, lo que se especula, y por supuesto mis propias opiniones. Vamos a desmenuzar esta noticia, analizarla desde todos los ángulos posibles, y tratar de entender qué es lo que realmente pasó. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por darle play a este vídeo y por su apoyo constante al canal. Me encanta ver sus comentarios, sus sugerencias y sobre todo su cariño. Me hacen el día. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y dejen sus comentarios con sus opiniones sobre Hande y Kerem. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. Así que sin más preámbulos, empecemos con el chisme. El 20 de septiembre de 2025, la noticia explotó. Literalmente redes sociales, los medios turcos, los internacionales, todo se inundó con la misma información. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a millones en la serie Love is in the Air, y que luego nos cautivó fuera de la pantalla, ya no estaban juntos. Y no fue una separación cualquiera. No fue un simple ya no nos entendemos o tomamos caminos diferentes. No. Esta fue una separación que tomó a todos por sorpresa. Recordemos que ellos por mucho tiempo fueron una de las parejas más queridas y sólidas del mundo del entretenimiento. Se les veía juntos en eventos, en redes sociales, en entrevistas, siempre irradiando amor y complicidad. Su química era innegable y su cariño palpable. Eran la definición de goals, la pareja perfecta para muchos. Fotos románticas, mensajes cariñosos, viajes juntos, todo parecía indicar que su amor era inquebrantable. Por eso, la noticia de su separación fue un shock para muchos. Hubo tristeza, decepción y por supuesto muchas preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo terceros en discordia? El misterio estaba servido. Desde el momento en que la noticia se hizo pública, empezaron a surgir diferentes versiones. Los rumores volaron por todas partes, alimentados por la especulación y la falta de información oficial. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a investigar. Algunos informaron sobre discusiones constantes, diferencias irreconciliables y falta de comunicación. Supuestamente las agendas apretadas y la distancia habían erosionado la relación, desgastando el vínculo que los unía. Otros medios más sensacionalistas insinuaron problemas relacionados con la apretada agenda de ambos actores y la dificultad de mantener una relación a distancia. Se hablaba de que la presión mediática, el estrés de la fama y las exigencias de sus trabajos habían pasado factura. Y claro, como en toda separación de celebridades, no faltaron los rumores sobre terceros en discordia. Se mencionaron nombres, se analizaron fotos, y se especuló sobre posibles nuevas relaciones. Las redes sociales se inundaron de teorías, de análisis de gestos y miradas, de especulaciones sobre quién podría ser el culpable de la ruptura. ¿Alguna compañera de trabajo? ¿Algún viejo conocido? Las posibilidades eran infinitas y la imaginación de los fans desatada. Sin embargo, hasta el momento, nada de esto ha sido confirmado. Lo cierto es que hasta el momento, tanto Hande como Kerem han permanecido en silencio. No han hecho declaraciones públicas, ni han dado entrevistas al respecto. Este silencio en la era de la sobreexposición es inusual y ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. Algunos interpretan este silencio como una señal de respeto mutuo y de querer proteger su privacidad. Consideran que es una forma de evitar que la situación se convierta en un circo mediático y de preservar su imagen. Otros, quizás más cínicos, lo ven como una estrategia para evitar mayores polémicas, para no revelar detalles que podrían dañar su reputación o afectar sus futuros proyectos. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué pistas tenemos para tratar de entender qué es lo que realmente pasó?
Analicemos los factores clave que pudieron influir en esta inesperada ruptura. Primero, recordemos que Andy y Kerem son personas muy reservadas. Aunque ambos son muy activos en redes sociales y comparten algunos aspectos de su vida personal, siempre han mantenido una cierta distancia con los medios de comunicación y los chismes. No son de esos famosos que airean sus problemas en público, ni que buscan la atención constante. Prefieren mantener su vida privada lejos de los reflectores y proteger su intimidad. Esta actitud, aunque admirable, puede dificultar la comprensión de lo que realmente sucede en sus vidas. Segundo, la intensidad de su relación, y el hecho de que ambos eran muy jóvenes cuando se conocieron, podrían haber jugado un papel importante. Recordemos que comenzaron a salir mientras filmaban Love is in the Air. Imaginen la presión, la atención y la exposición a la que estaban sometidos. Era como vivir en una burbuja, donde la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba constantemente. La serie los unió, los catapultó a la fama, y los convirtió en la pareja favorita de millones. Pero, ¿era sostenible una relación construida en ese ambiente de euforia y constante vigilancia? ¿Podían separar el amor del trabajo, la pasión de la rutina? Tercero, la distancia y las agendas apretadas son factores muy relevantes. Tanto Andy como Kerem son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes países. Las largas jornadas de grabación, los viajes y la falta de tiempo pueden ser un verdadero desafío para cualquier relación, por más sólida que sea. Las videollamadas, los mensajes de texto, las visitas esporádicas, son suficientes para mantener viva la llama del amor. La distancia, dicen, es el olvido, y aunque no siempre es así, es indudable que puede desgastar cualquier vínculo. Y cuarto, y esto es algo que siempre debemos tener en cuenta, todos somos humanos. Las relaciones, por más perfectas que parezcan, no son inmunes a los problemas, a las discusiones y a las diferencias de opinión. A veces, por mucho que queramos a alguien, las cosas simplemente no funcionan. Las personalidades chocan, las expectativas se frustran y el amor, lamentablemente, puede extinguirse. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con necesidades, con errores y aciertos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a ver a Andy y Kerem juntos? ¿Cómo será su relación profesional? ¿Cómo afectará esta separación a sus carreras? Profundicemos en estas cuestiones cruciales. En cuanto a una posible reconciliación, es muy difícil predecirlo. En el mundo de la farándula, todo es posible. Hemos visto parejas separarse y volver, y viceversa. El tiempo cura las heridas y el amor, a veces, reaparece cuando menos lo esperas. Sin embargo, por el momento, no hay ninguna indicación de que esto vaya a suceder. Lo más probable es que ambos continúen con sus vidas por separado, y que se centren en sus carreras profesionales. La separación, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para el crecimiento personal, para el autoconocimiento y para la búsqueda de la felicidad individual. En cuanto a su relación profesional, es probable que mantengan una relación cordial, pero distante. Ambos son profesionales y saben que deben dejar a un lado los problemas personales. Es probable que si coinciden en algún evento o proyecto, se comporten de manera respetuosa y educada. Quizás incluso mantengan una conversación amistosa, pero sin profundizar en temas personales. Sin embargo, dudo mucho que vuelvan a trabajar juntos en un futuro cercano, al menos no a corto plazo. La situación sería demasiado incómoda, y podría afectar el rendimiento de ambos. Es más probable que cada uno siga su propio camino, buscando nuevas oportunidades y desafíos. Ahora hablemos de lo que esto significa para sus carreras. ¿Cómo les afectará esta separación? ¿Podrán superar el impacto mediático y seguir cosechando éxitos? Para Andy, esta separación podría representar una oportunidad para reinventarse. Es una actriz talentosa con mucho potencial. Podría aprovechar este momento para enfocarse en nuevos proyectos, explorar diferentes géneros y demostrar su versatilidad. Podría elegir papeles más desafiantes, que la alejen de la imagen de novia perfecta que la serie le proporcionó. También podría ser una oportunidad para fortalecer su imagen pública, y para demostrar que es una mujer fuerte e independiente, que puede superar cualquier adversidad. La separación, en este sentido, podría convertirla en un símbolo de resiliencia y empoderamiento. Para Kerem, la situación es similar. Es un actor con una gran trayectoria, y una base de fans muy sólida.
También podría aprovechar este momento para enfocarse en nuevos proyectos y para demostrar su talento. Podría buscar papeles más complejos que le permitan explorar diferentes facetas de su personalidad. También podría ser una oportunidad para mostrar su lado más humano y para conectarse aún más con sus seguidores. La separación, en este caso, podría humanizarlo, acercándolo a sus fans y generando empatía. En definitiva, la separación de Hande y Kerem es una noticia triste para muchos. Pero también es una oportunidad para ambos. Una oportunidad para crecer, para aprender y para seguir adelante con sus vidas. El dolor, la decepción y la incertidumbre son parte del proceso. Pero con el tiempo la herida cicatrizará y ambos podrán encontrar la felicidad y el éxito que merecen. Y ahora, quiero hablar un poco sobre lo que he leído y visto en redes sociales. La reacción de los fans ha sido mixta, como era de esperar. Por un lado, hay mucha tristeza y decepción. Muchos fans se habían encariñado con la pareja y les dolía verlos separados. Habían soñado con un futuro juntos, con una boda, con hijos, y la noticia de la separación les rompió el corazón. Compartieron sus sentimientos, expresaron su dolor, y dedicaron mensajes de apoyo a ambos actores. Por otro lado, hay mucho respeto y apoyo. Muchos fans han expresado su comprensión y su deseo de que ambos sean felices. Han destacado la importancia de respetar su privacidad y de no juzgar sus decisiones. Han recordado que al final del día son personas con derecho a elegir su propio camino. Han pedido a sus seguidores que dejen de especular y de crear rumores, y que se centren en apoyar sus carreras profesionales. También he visto mucho debate sobre quién fue el culpable y sobre qué fue lo que realmente pasó. Pero creo que es importante respetar la privacidad de ambos y no caer en la especulación y el chisme. Las redes sociales a veces son un arma de doble filo. Facilitan la comunicación y la conexión, pero también pueden ser un caldo de cultivo para el odio, la envidia y la desinformación. Lo más importante es desearles lo mejor y apoyar sus carreras profesionales. Debemos recordar que su felicidad, en última instancia, es lo que más importa. En conclusión, la noticia de la separación de Hande y Kerem es un evento importante en el mundo del entretenimiento. Es una noticia que nos recuerda que las relaciones son complejas y que a veces, por mucho que queramos a alguien, las cosas simplemente no funcionan. El amor, como la vida, es impredecible y está lleno de altibajos. Pero también es una noticia que nos recuerda que la vida sigue y que siempre hay oportunidades para crecer, para aprender y para seguir adelante. La resiliencia es una de las mayores cualidades del ser humano. Con el tiempo el dolor se convierte en aprendizaje y las experiencias, incluso las más dolorosas, nos fortalecen y nos hacen mejores personas. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Hemos repasado la noticia, analizado las posibles causas y especulado sobre el futuro de Hande y Kerem. Hemos explorado las diferentes versiones, las reacciones de los fans y las posibles consecuencias para sus carreras. Espero haberles proporcionado una visión completa y equilibrada de la situación. Espero que les haya gustado el vídeo y sobre todo, que hayan disfrutado de nuestra charla. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus predicciones sobre el futuro de Hande y Kerem. ¿Qué esperan que pase? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Qué proyectos les gustaría ver en el futuro? Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, mantengamos el respeto y la empatía en todo momento. La vida es corta y debemos aprovecharla para ser felices y hacer felices a los demás. Hasta la próxima.